Muy buenas, monstruitos siniestros. Como ya sabemos por tradición cristiana, las Navidades deberían ser una tregua en el terrible mundo en el que vivimos. Sin embargo, la realidad es que hay tanta violencia, misterio y tragedia como en cualquier otro momento del año, por no decir que incluso bastante más. Pero antes de adentrarnos en el contenido que realmente nos interesa, vamos a hacer una pequeña lista de algunos sucesos variados ocurridos en Navidad fuera de lo que son matanzas, cuentos de fantasmas e incluso crímenes navideños, entre comillas. Por ejemplo, el terremoto de la ciudad iraní de Bam el 26 de diciembre de 2003, el tsunami del sureste asiático del 26 de diciembre de 2004, la tregua de Navidad en 1914, la creación del Ku Klux Klan en Estados Unidos tras la Guerra de Secesión en 1865, la invasión de la URSS en Afganistán las Navidades de 1979 o incluso la ejecución del dictador rumano Ceausescu y su esposa Elena, por no olvidarnos de la masacre del Congo del 2008, que también empezó en Navidad. Más allá de estas catástrofes y sucesos históricos, pocas cosas han sido más llamativas por contraste que los crímenes navideños, asesinatos, desapariciones y muertes accidentales o no, que han conmocionado a la sociedad y han logrado plasmarse en el recuerdo de las personas. Tanto que algunas de estas tragedias, además de crónicas de sucesos, han inspirado películas, documentales, novelas y hasta canciones de éxito. Comencemos el repertorio con un crimen en Nochebuena que se convirtió en una canción de la que hicieron varias reversiones. La canción Stagger Lee es un clásico de la música americana que cuenta con un crimen ocurrido en la Nochebuena de 1895. Aunque su compositor es desconocido, se le atribuye su autoría a la tradición popular. La historia de esta canción trata de un hecho real. De hecho, el propio Stagger Lee fue un afroamericano cuyo verdadero nombre era Lee Shelton, el cual discutió con Billy Lyons en una taberna aquella tarde cuyo tema de conversación realmente no se conoce. Se puede comentar de que haya sido política o por temas turbios donde había dinero de por medio. El tema fue que Stagger Lee le propinó varios tiros sobre su compañero en el abdomen, matándolo casi de inmediato. Lo verás, digo, esto es un crimen de los bajos fondos más, sin ningún tipo de importancia. Sin embargo, es que el suceso pasó a la historia popular americana en forma de tema musical apenas 2 años después, justo por el juicio del criminal. Stagger Lee es un éxito atemporal que ha sido versionado por muchas figuras del folk y el blues americano, desde Woody Guthrie a Duke Ellington, pero también por Ike y Tina Turner, The Clash, The Black Keys o Grateful Dead. Nick Cave y The Bad Seeds sacaron su propia versión cantada del crimen con el mismo nombre de Stagger Lee. Realmente un oscuro crimen navideño que pasó de modo inesperado a ser parte de la historia popular. Ya que nombramos también a Woody Guthrie, dedicó también su tema 1913 Masacre a conmemorar una tragedia navideña, uno de los episodios de la lucha obrera más emblemáticos y al mismo tiempo olvidados de la historia de Estados Unidos. En la Nochebuena de 1913, numerosas familias de mineros ítalo-americanos se reunieron en el Salón Italiano de Calumet, un pueblo de la cuenca minera del cobre de Michigan. Lo que iba a ser una fiesta popular organizada por el sindicato para aliviar los rigores de la huelga que mantenían para exigir reformas como la jornada laboral de 8 horas diarias y aumentos salariales se convirtió en una trampa mortal. Todo comenzó cuando alguien gritó ¡fuego! En el salón, lleno hasta más o menos unas 400 personas. En realidad no había ningún incendio, pero el pánico desatado provocó una estampida en la que 73 personas, entre hombres, mujeres y niños, murieron arrollados, pisoteados o asfixiados por el tumulto. El tema de Guthrie no duda en culpar a personajes a sueldo de los gestores de la compañía minera, a los que acusa también de bloquear las puertas del salón para aumentar la magnitud de la tragedia. Sin embargo, este extremo tan melodramático de Guthrie nunca se llegó a demostrar. Lo que sí se puede afirmar es que esta masacre se sucedió en luchas entre el sindicato y las alianzas pro compañía que incluyeron amenazas y secuestros en un contexto de convulsa lucha obrera. Hoy siguen las dudas de quién realmente propició el accidente gritando fuego del local, así que realmente es un gran masacre que nunca llegó a tener un culpable conocido. El siguiente suceso que nos depara es sobre un crimen familiar, una atracción para turistas y un fantasma. Bueno, pues básicamente con muchas menos víctimas, pero igualmente impactante que el asesinato anterior, es el de la familia Lawson en 1929 en Hermanton, Carolina del Norte.
La tarde del 25 de diciembre, el granjero Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta a su esposa y a 6 de sus 7 hijos, con edades comprendidas entre los 17 años y los 4 meses. Solo sobrevivió el segundo hijo, Arthur, que había justo salido de la granja para tener que hacer un recado. Bendito sea hacer los recados. Cuando regresó encontró que toda su familia había sido exterminada y que su padre se había suicidado en el bosque cercano con su misma arma. Realmente nunca se encontró un motivo para el crimen. Y a falta de móvil conocido para avivar aún más la leyenda, se comenta entre que fue una enfermedad mental del asesino o si realmente había sido cometido por alguien ajeno a la familia y había intentado culpar al padre en plan simulación de asesinato-suicidio. También se comenta de que hubo un fondo de caso de incesto entre el padre con su hermana Mary. A pesar de esto, se convirtió en uno de los casos más notorios de explotación de la industria de la muerte. La hermana de Charles, Mary, montó un circuito de visitas a la casa de los asesinatos, convirtiéndolo en un lugar de morbosa y atractiva atracción turística. El caso de los Lawson ingresó en el folclore americano como una de las historias de la América profunda que crea un legado al margen de las ciudades y se transmite a través de canciones folk, como por ejemplo el tema de los Stanley Brothers. Posteriormente la casa fue demolida, pero los rumores de que la zona está embrujada y que el fantasma de Charlie Lawson ronda por la zona continúan. Los niños Soder fueron los protagonistas de este pequeño incidente. Un fuego se declaró en casa de la familia Soder en Virginia Occidental durante la Nochebuena de 1945. Los padres lograron escapar y poner a salvo a 4 de sus 9 hijos, pero 5 quedaron presos dentro de la vivienda. Cuando las llamas se apagaron no se encontraron sus cadáveres, de hecho no parecía posible que el fuego hubiese alcanzado una temperatura tan alta como para cremarlos del todo, aunque se certificó su muerte de igual forma. La explicación oficial fue que el incendio se había ocasionado debido a un fallo eléctrico, pero los supervivientes declararon que la iluminación navideña permaneció encendida hasta el final. Así empezó uno de los misterios más intrigantes del siglo XX. El matrimonio Soder de inmediato pensó que sus hijos habían sido secuestrados y el fuego fue provocado como tapadera. De hecho, se contrataron varios detectives para investigar el caso, pero nunca se llegó a nada concluyente. Pasó el tiempo sin noticias hasta que después de 23 años, en 1967, los Soder recibieron una carta con mataseños de Kentucky que contenía una fotografía de un joven moreno cuya edad podría coincidir con la de alguno de sus hijos, con el siguiente mensaje: Luis Soder, quiero al hermano Frankie, los chicos Ilil A90132. La familia contrató a otro detective para investigar la carta, pero este también desapareció sin volver a dar noticias. Hoy en día las teorías circulan sobre que los 5 niños murieron realmente en el incendio y los padres, incapaces de aceptarlo, crearon toda la teoría del secuestro como subterfugio para sobrevivir a la culpa. De una forma u otra, los niños que desaparecieron en el humo de aquella noche navideña constituyen uno de los misterios navideños más intrigantes de las últimas décadas. El asesinato de la niña John Bennett Ramsey. Mucho más reciente al tratarse de algo ocurrido en 1996 y con detalles bastante inquietantes fue la muerte de la reina de la belleza infantil, uno de los casos más populares y conocidos de nuestro tiempo. La pequeña de 6 años desapareció de su casa de Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Su madre encontró una carta de rescate en la que se pedían más o menos $100,000, una cantidad que justo su padre había recibido poco tiempo antes. Se denunció la desaparición a la policía, pero 8 horas después, ellos mismos encontraron el cadáver de la pequeña en el sótano de su casa. El circo mediático se inició porque pocas historias habían más atractivas dentro del horror que el crimen de una niña rubia de cabello en plan ricitos de oro asesinada en plena Navidad. Se barajaron todo tipo de teorías, pero nunca pudo probarse nada en concreto. Entre estas teorías se sospechaba que los propios padres pudieron haber sido los que escribieran esa nota de rescate. También hubo rumores de abuso infantil y pedofilia y teorías de que la niña había sido asesinada por su celoso hermano Burke. En aquel momento tenía 9 años. Realmente nunca pudo probarse nada, pero en 2006 un pederasta llamado John Mark Carr confesó el crimen. Aunque quedó demostrado poco después de que no le había sido posible cometerlo, entonces simplemente se trataba de una habitual confesión falsa. La muerte de John Bennett permanece sin resolver hoy en día, aunque la familia ha intentado limpiar su nombre en varias ocasiones. Sin duda, un clásico que empaña estas fiestas son los asesinos vestidos de Papá Noel. Con todo esto es la imagen más grotesca y chocante de los crímenes navideños, de hecho, y puede que
La representación bonachona de la bondad y de los buenos deseos convertida en un asesino sanguinario es un motivo ya clásico en películas de terror, como puede ser Noche de Paz o Noche de Muerte, pero para nuestro escalofrío, este tipo de cosas ocurren en la vida real. En este caso, nuestro Santa Claus asesino protagonista es Bruce Jeffrey Pardo. Es el nombre del autor de la masacre de Covina, una ciudad del condado de Los Ángeles. La Nochebuena de 2008, Pardo se presentó en la casa de los padres de su ex esposa, Silvia, vestido de Papá Noel. Al llevar consigo un lanzallamas de fabricación casera y 4 armas, nos deja una idea fija de que llevaba pensando en cometer este asesinato durante meses. En el momento que ocurrió esto, habían 25 personas en la casa. La sobrina de 8 años de Silvia corrió hacia la puerta al ver por la ventana se aproximaba Papá Noel. Pardo le pegó un tiro en la cara. 9 personas, entre ellas Silvia, sus padres y varios miembros de su familia, aunque la niña de 8 años sobrevivió, fueron víctimas de las armas de este hombre e incluso del fuego que él prendió a la casa a continuación. Tras esta matanza, Pardo huyó en coche hacia la casa de su hermano y se suicidó de un balazo. Al parecer, el asesino llevaba planeando su crimen desde el verano, sumido en una espiral de psicosis en la que había entrado a raíz de su despido, sus problemas económicos y la ruptura de su matrimonio. También se publicó que había comprado el traje de Papá Noel que le costó $300 con bastantes meses de antelación, de una talla extra grande debido a su sobrepeso. Tal vez lo peor de la historia de este Papá Noel asesino es que no fue el único. De hecho, apenas 3 años después, en 2011, Aziz Yazdanpanah, un tejano de origen iraní, mató a su esposa de la que se estaba separando, a sus 2 hijos y otros 3 familiares durante la Navidad vestido de Papá Noel. Las circunstancias eran muy similares a la de nuestro querido Pardo, un ciudadano de vida aparentemente normal e integrada que tras la quiebra económica y la crisis matrimonial asesina a tiros a toda su familia, acabando suicidándose. El gesto de ir disfrazado de Papá Noel puede considerarse la guinda de la perversidad en una sociedad que está obsesionada por los psicópatas realmente en el aspecto del cine, o realmente es un guiño al lado más oscuro y siniestro de la Navidad. En cualquier caso, son detalles que se nos quedan marcados en nuestras peores pesadillas. El 24 de diciembre de 1909, el día en que la familia Thomas se disponía a celebrar la Navidad en el pueblo de Brecon, en Gales, Reino Unido, solamente presagiaba una tragedia. La nieve cubrió toda la celebración, dando un paisaje aún más navideño, en el cual los niños jugaban y se divertían en la propia festividad, mientras que 15 personas la celebraban dentro de la casa. Se notó que Owen Thomas, el cabeza de familia, se estaba quedándose sin agua y mandó al pozo a su hijo Oliver a escasos metros de la casa para que le buscara agua. Oliver en aquel entonces tenía 11 años y el chico se puso unas botas y tomó el balde. De repente escucharon un grito aterrado del niño que venía desde fuera. ¡Socorro! ¡Me llevan! El padre cogió un fusil pensando en lobos, pero fuera ya no había nadie. Solo las huellas de Oliver que terminaban inexplicablemente sin dejar rastro ni de él ni de sus captores. Se creía que solo quedaba la posibilidad de que hubiera sido raptado desde el cielo y de repente una voz surgió del mismo que decía «¡Socorro! ¡Me han cogido!». Pero en el cielo nocturno no podía verse ni nada ni nadie, solo los gritos de terror del niño que se alejaban en la fría noche galesa. Se buscó al niño pero no se lo encontró. Este hecho era completamente inexplicable, ya que decían que había sido arrebatado por el cielo. La policía investigó el caso de su desaparición a la mañana siguiente, pero fue imposible conseguir alguna pista válida. Para unos se cree que fue un extraño animal alado, para otros unas misteriosas aves negras. Otros decían que podían haber sido alienígenas, pero lo cierto es que, aparte de la hipótesis más o menos descabellada, es que el pequeño Oliver jamás apareció y nunca se supo con seguridad qué se lo llevó. A finales del año 1980 llegaban ya las fechas navideñas. Lo que no se sabían es que se iba a producir 2 encuentros con objetos voladores no identificados que marcarían las páginas de la historia de la ufología. Los incidentes de Cache Landrum y Rendlesham del 29 de diciembre de ese mismo año, a pocos kilómetros de Huffman, Texas, Estados Unidos. Lo primero que vieron Betty y Cash, de 50 años, Vicky Landrum, de 57, y su nieto Colby, de 7 años, fue una luz lejana, una luz que se convirtió en una especie de diamante volador. Decían que era metálico, ruidoso y despedía destellos o llamaradas que emitía un ruido muy fuerte, como pequeños pitidos agudos al mismo tiempo, y decían que tenía la intensidad de los cohetes del transbordador espacial cuando despega.
Estas detuvieron el vehículo para poder observar mejor aquel extraño artefacto. Tras 10 minutos aquellas llamaradas se apagaron y entonces el diamante volador se elevó para tomar la dirección al Golfo de México y desaparecer. Continuaron su viaje hasta el cementerio donde vieron al extraño aparato escoltado por helicópteros. Betty se comunicó con el Centro Espacial Johnson de la NASA, la derivaron a uno de los ingenieros de la McDonnell Douglas, John Schweller, subdirector MUFON, quien investigaba el caso. En el año 1985, Ross Sterling, juez de la Corte del Distrito Federal de Houston, puso fin a una demanda que presentaron los testigos reclamando $20 millones por la responsabilidad de los trastornos de salud que sufrieron las mujeres en ese suceso. El caso fue debidamente contrastado y verificado, pero no se logró probar que los helicópteros fueran del propio ejército estadounidense. Se presentó la demanda ya que las mujeres presentaron síntomas parecidos a los que sufre una persona cuando ha sido expuesta a una fuente radioactiva: dolor de cabeza, náuseas, vómito, enrojecimiento de la piel, ampollas que terminaron en heridas abiertas que llevaron a Betty Cash al Hospital Parkway en enero de 1981. Se le caía el pelo, que en menor medida también le ocurría a Vicky al estar menos expuesta a los efectos secundarios del avistamiento. Nunca se supo qué era este misterioso diamante volador del histórico Cacho Cash Landrum. Hechos históricos legendarios o misteriosos que tienen como escenario la Navidad y las fechas navideñas, hechos que en cualquier caso son tan reales como la vida misma. Espero que el vídeo les haya gustado y os deseo una muy feliz Navidad a todos y próspero año nuevo.